Con eso vamos dando el pase a nuestra sección también con Rumbo Constituyente, efectivamente, con quienes queremos conversar esta mañana. Ahí está nuestra sección, Rumbo Constituyente. Sí, señores, esta mañana vamos a conversar con Felipe Fontecilla, él es director ejecutivo de Rumbo Colectivo, y Estefanía Andaur, coordinadora del área de participación de Rumbos Constituyentes en Rumbo Colectivo. Vamos a conversar sobre varias cosas, entre ellas la norma aprobada sobre participación ciudadana. ¿Cómo están? Bienvenidos, Felipe y Estefanía. Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. Gusto saludarlos los dos. Muy buenos días para ambos, muchas gracias por estar esta mañana. Vamos a conversar sobre las cosas que están pasando en la Convención Constitucional, por supuesto la que ya queda menos. Esta semana entiendo que terminarían ya el borrador, ¿no es cierto? Y luego vienen todo lo que tiene que ver con armonización, con preámbulo. Es que estuvimos hablando al comienzo de las películas de terror y al final yo he dejado de mirar la convención porque está como esta película de terror que uno no sabe cómo va a terminar con tanta tensión. Así la última semana se va a salir algo de algún monstruo de un closet. Espero que no. Por el momento vamos bien, dicen. Vamos bien, vamos bien. Felipe, parto contigo porque tú eres director ejecutivo de Rumbo Colectivo. Cuéntanos brevemente de Rumbo Colectivo y esta sección Rumbo Constituyente que estamos aquí, que inauguramos la semana pasada aquí en La Voz de los que Sobran. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Estamos súper felices de estar aquí nuevamente en La Voz de los que Sobran con ustedes. Para mí es un honor compartir espacio con ustedes finalmente y conocerles. Muchas gracias. Rumbo Colectivo es un espacio para la reflexión, la investigación, el desarrollo de proyectos, para la profundización democrática de la vida política, económica y cultural del país. Nosotros tenemos una mirada vanguardista, ecosistémica, feminista, y uno de los proyectos que estamos gestionando desde más o menos el inicio del proceso constituyente es Rumbos Constituyentes, un observatorio que tiene por objetivo el monitorear e incidir en las discusiones y los acuerdos de la Convención Constitucional, con la finalidad de contribuir a una constitución que sea ecológica, feminista y con una participación activa. Estas son las tres áreas de trabajo que nosotros hemos estado analizando junto a nuestros equipos. Rumbos Constituyentes, además, ha estado analizando cómo la participación popular ha tenido una incidencia en estas áreas, elaborando reportes sobre las iniciativas populares de norma, por ejemplo, su evolución, y hemos estado desarrollando algunas minutas con propuestas sobre cómo estas deberían ser incorporadas en los derechos en una nueva constitución. Estos productos ustedes los pueden encontrar en la página web de Rumbo Colectivo, lo pueden encontrar a través de nuestras redes sociales, en Instagram, Twitter. Estamos constantemente haciendo actualizaciones en torno a estos temas. Muy bien, de verdad. Qué bueno saberlo. Estefanía, justo con saludarte también, quiero entrar derecho en la materia de la participación popular, porque es una cuestión relevante, que sabemos que ha generado controversia, pero cuéntanos tú, ¿cómo ha sido esta experiencia de la participación popular en la convención durante el desarrollo de este tiempo? Sí, un tema súper importante. Bueno, hola, ¿cómo están? Hola. Qué bueno que podamos hablar de este tema, que si bien, como tú dices, ha sido súper importante, pero de cierta manera un poquito solapado. Pero yo destacaría de todas maneras que lo fundamental es que este proceso constituyente y, bueno, el órgano, que en este caso es la Convención Constitucional, definió mecanismos que de todas maneras en la historia de Chile van a marcar un antes y un después. Porque primero es primera vez que se implementan, que le dan una voz a la ciudadanía y que por supuesto dieron la oportunidad de encauzar demandas a través de herramientas que nos dio una institución para, bueno, manifestar lo que movimientos sociales querían o la población en general, porque recordemos que, por ejemplo, las iniciativas populares de norma, que fue, yo diría, uno de los mecanismos más incidentes, Sí, es verdad. es un mecanismo en el cual podían participar personas mayores de 16 años y donde además participaron casi 1 millón de personas. Entonces, podemos ver que en realidad las personas participan, a pesar de que no hubo tanta información como todos hubiésemos querido, pero yo diría que es un cambio paradigmático porque Estefanía, cuando dijiste como un solapado? puntapié.
¿Como solapado te referías a que hubo menos información de la que hubiésemos querido? Claro, o sea, en realidad todo esto, hay muchos mecanismos de participación que ha implementado la Convención, pero lamentablemente no, por diversas razones que escapan más allá de la Convención misma, probablemente no hemos tenido toda la información suficiente. Pero bueno, yo sé que a través de distintos órganos, de la misma Convención, movimientos sociales también, los mismos convencionales, las mismas convencionales han tratado de informar lo mayor posible sobre esto. Y bueno, como resultado es que vimos que casi 1 millón de personas participaron en la iniciativa popular. Sí, claro. Sí, no hay que como ponerse pesimista en ese sentido, porque la participación en los cabildos ciudadana... quizás faltó más gente. Sí, había algo, pero es importante recordar que la participación para la creación de la nueva Constitución es como un primer ensayo de la participación popular, porque lo realmente importante es el producto, o sea, los mecanismos de participación popular que van a estar en el texto final, porque esos no van a ser el primer ensayo, van a ser como todo lo que sigue después de la participación ciudadana. Esto es el comienzo, no el fin. Entonces ya puede haber sido más la participación en el proceso constituyente, sin duda. Pero eso fue un primer intento. La pregunta importante, y quería volver a eso, es los mecanismos que existen para participar en futuras leyes, futuras políticas públicas que se crea la nueva Constitución. ¿Cuáles son, Estefanía, y cómo van a impactar en la vida de los y las ciudadanos? Sí, o sea, yo creo que la participación ahora ha sido, para marcar lo anterior, como más que suficiente. O sea, yo creo que nadie podría decir que ha sido algo negativo porque no hemos tenido mecanismos. Y bueno, ahora, yendo al otro punto, que es lo que está en el borrador, es, bueno, varias cosas importantes. Lo primero es que se determinó que va a haber, o sea, hay un artículo de democracia participativa, ¿ya? Que indica que todos los poderes públicos deben facilitar la participación del pueblo en la vida política, económica, cultural y social del país. Y para eso el Estado tiene que definir determinados mecanismos participativos. También definió garantías democráticas, que implica que el Estado debe implementar mecanismos de democracia directa y también participación ciudadana digital, que van a ser básicamente algunas herramientas digitales reguladas por ley, que van a establecer mecanismos participativos que ojalá en el fondo van a ir más allá de que las personas puedan votar, lo que es muy bueno, porque al final también la idea es que podamos encontrarnos, tener debate, deliberar. Y algunos de esas de los mecanismos definidos, ya está la iniciativa popular para establecer agenda. En el fondo se puede pedir al legislador evaluar un tema. Claro. También están las iniciativas populares de ley y a nivel regional se determinaron plebiscitos. Entonces, los mecanismos que están quedando ahora son muy interesantes y por supuesto nos van a dar mucho más poder. Claro, absolutamente. En ese sentido vamos a tener que acostumbrarnos a una democracia más participativa, porque hasta ahora hemos tenido una democracia en la que íbamos a votar cada 4 años nomás, ¿no? Como que ahí se está abriendo una grieta, digamos. Exacto. Que uno pregunta por qué hay cosas que votarán en contra, ¿no? Como el referéndum revocatorio, que probablemente es el mecanismo más importante. Pero que es de iniciativa de derogación de ley, sí. Derogación de ley. Ya, interesante eso quedó, también. El popular de ley, pero y claro, el revocatorio en general hay algunas, también hay experiencia comparada que indica que a veces no se utiliza muy bien y en parte por eso fue la explicación de algunos convencionales, pero los mecanismos uno pregunta, aprobados entonces, ahora en el caso que dio bastante interesante. Uno pregunta que porque lo que dio luz al final a este proceso constituyente fue el estallido. Y la gran pregunta es, ¿qué pasa si uno tiene un presidente como Piñera que está violando los derechos humanos y uno quiere sacarlo? ¿Cuál es el mecanismo que existe en esta nueva Constitución en términos de participación ciudadana para hacer eso? Un referéndum revocatorio bien diseñado, que tiene que tener un umbral alto, ¿cierto? Porque si no van sacando los presidentes todo el tiempo, que obviamente deteriora la calidad de la política, pero bien diseñado un mecanismo de sacar a través del referéndum revocatorio es positivo porque permite... Pero el referéndum no está. Claro, no quedó. Entonces, no, ¿cuáles son las opciones no. entonces, ¿cuáles son las opciones alternativas que existen en ese tipo de situación?
Si es que tuviésemos... Bueno, ya es lo regulado por la Constitución por otras razones. Claro. No, Podría estar en una no a ley. través de mecanismos de participación popular. Perfecto. Felipe, estamos en una parte muy interesante de la Convención Constitucional y de cómo lo que está pasando, digamos, el timing de la convención en estos momentos es como bien interesante, ¿no? Entonces quería saber qué viene ahora y dónde deberíamos poner nuestra atención. Súper, sí, efectivamente estamos en un momento súper interesante ya que se están cerrando las últimas votaciones de norma y ahora comienza el proceso final, la patita donde comenzamos el proceso de armonización, donde vamos a estar básicamente viendo la coherencia de las normas que ya fueron aprobadas, que integran el borrador de la nueva Constitución, vamos a estar buscando las duplicaciones, las contradicciones que quedaron en los informes que fueron aprobados de las distintas comisiones. Tenemos también la Comisión de Normas Transitorias, y yo creo que esta en particular es una comisión súper interesante, porque aquí se va a estar definiendo cómo se realiza la implementación, ¿cierto?, paulatina, de esta nueva constitución en términos legislativos. Entonces va a ser súper interesante porque tanto la comisión como de armonización como las transitorias van a ser procesos que igual son profundamente políticos. Muchas personas piensan que estos son procesos técnicos, ¿cierto?, donde vamos a estar haciendo esencialmente un resumen de lo que se dio, pero en realidad esto va a estar determinando qué es lo que queda en el texto final y cómo se implementa luego en nuestras leyes, todo lo que es la transición a esta nueva constitución. Y eso va a depender también mucho de los cambios que veamos en la institucionalidad. También tenemos la comisión de preámbulo, que este es un trabajo que se va a hacer inédito en Chile, ¿cierto? La comisión del 80 no tiene un preámbulo, porque no se pudo llegar a un consenso en esa redacción. No Y ahí que vamos eso, a tener que estar súper pendientes del trabajo que hagan estas tres comisiones para asegurarnos que efectivamente lo que se trabajó dentro de las comisiones en todo este periodo, lo que fue aprobado en el Pleno, quede en este borrador, en este texto final de la nueva Constitución, que ya luego sería lo que se le entrega al presidente y lo que estaríamos viendo, revisando para las campañas, para la campaña de la prueba en nuestro caso a posterior. Felipe, ¿el preámbulo es como una especie de reflexión inicial? ¿Una cosa así? Como que no tiene... Yo no sabía que no la tenía la Constitución del 80, por ejemplo. Porque entramos de inmediato al artículo 1, entonces. Ajá, claro. El preámbulo establece, es como esta reflexión inicial del texto constitucional. Estefanía, yo te quería preguntar respecto a una también norma que está en el borrador, respecto a la votación de los menores de 18 y los mayores de 16. Entiendo en el carácter de voluntario. ¿Cómo se podría materializar esto? Y bueno, también me imagino que un espectro importante de ciudadanos, porque a los 16 años uno ya sabe dónde está parado, ¿cierto? Que podrían participar de un proceso muy relevante. Algunos no, la mayoría. Pero la mayoría. Algunos tienen 40 años y tampoco saben dónde están parados. O sea que, la mayoría, diría yo. Eso es importante. Claro. Con 16 sabían, con 40 se han olvidado. Sí, o sea, nosotros y nosotras desde Rumbo Colectivo consideramos que es una muy buena noticia, porque primero sabemos que post revuelta o estallido, los jóvenes y las jóvenes fueron actores fundamentales. O sea, no estaríamos en esto si no hubiese sido por ello. Entonces, esto obviamente debe ser reconocido a través de algún derecho, que el mínimo sería, por supuesto, votar. También esto estaría en consonancia con estándares internacionales de derechos humanos y lo que parece ser muy importante es cómo generamos que las personas jóvenes voten, o sea, cómo hacemos que esto se transforme en una conducta, en un hábito. Y para eso lo que se ve en la evidencia internacional es que a la edad de 18 años es normal ver que las personas de esa edad enfrentan muchos cambios, o que están dando las pruebas, se van a la universidad, se pueden cambiar de ciudad, se pueden ir a vivir solos. Entonces, votar no es algo primordial. Y, sin embargo, se ha comprobado que si eso comienza a los 16 años, se puede concientizar mejor, hay más tiempo para reflexionar,
y establecerlo por sobre todo como un hábito. Así que en realidad a nosotros nos parece una muy buena noticia que eso quede establecido. Yo lo comparto también. Sí, yo me sumo. Yo también me sumo a esa Sí, mirada. por Yo creo supuesto. que bajar esa edad y que se transforme. Yo porque cuando yo era, no sé, yo también creo que cuando yo cumplí 18, nosotros veníamos Otra de la cultura. dictadura. Yo me fui a inscribir el primer Yo día que cumplí 18. igual, así, tenía que ir porque tenía que inscribirte, Claro. porque nosotros somos un poquito viejos con Rodrigo. Que era algo especial porque no se podía antes. Es que Sí, eso era. Yo creo que tú exacto. venías de como añorar la idea de ir a votar. Entonces, esto de bajar la edad y que se empiece a transformar en un hábito, creo que ahí es donde tú das en el clavo. Entre esos 16 y los 18, lograr que se transforme en un hábito, como tener esa cultura republicana que tenían nuestros abuelos, digamos, que yo me acuerdo que mi abuelo se ponía traje para ir a votar. Sí, pues. Era como Claro, una mi abuela fiesta. iba a la peluquería el día antes. Ella no iba con el pelo desteñido a votar, ella iba con su pelo arregladito y llegaba y era como una tradición, Sí, es una cultura de participación cívica que lamentablemente Exacto. se ha perdido con los años de la muy lenta y larga transición democrática chilena y al final lo que se espera con este nuevo proceso es que se va recuperando esa tradición. Claro. Pero es importante entender que eso es el comienzo, no el fin. Al final eso no va a cambiar de la noche a la mañana. No. Esto es un cambio cultural que la gente va a tener que ver cómo es la nueva institucionalidad, cómo se puede ocupar eso para conseguir cosas concretas para mejorar su vida, y ahí se entra. Pero por eso quería preguntar a Felipe, como director ejecutivo de Rumbo Colectivo, si nos podrías contar cómo ves hasta este minuto que esta constitución puede abordar los desafíos futuros del país. Súper, muchísimas gracias por tu pregunta, Hassan. Yo creo primero que todo que tenemos que revisar cuáles son los contextos de las múltiples crisis que estamos viviendo en este momento, ¿cierto? Tenemos un contexto global de crisis climática, tenemos un contexto de crisis de los cuidados. Como tú también mencionabas, se ha perdido la cultura de la participación o de la democracia participativa a propósito de este proceso de transición democrática que hemos estado viviendo durante los últimos 30 años. Y creo que eso es parte, ¿cierto?, de lo que da cuenta, que llega al estallido social. Y que se transforma en todas estas luchas que luego empiezan a, de alguna manera, tener un espacio en el proceso constitucional. Entonces, yo creo primero que todo que la participación que hemos visto en el proceso constituyente, tanto a propósito de los cabildos, a propósito de los mismos convencionales que están dentro de la convención constitucional, a propósito de los distintos procesos participativos, los procesos de iniciativas populares de norma, la forma en la que se ha discutido esto, muchas de esas luchas que durante muchos años fueron invisibilizadas, finalmente tienen un espacio en un proceso de construcción de política pública, que en este caso además es la Carta Magna de nuestro país. Entonces, por ejemplo, el movimiento feminista, el movimiento LGBT, el movimiento medioambientalista, ha conseguido de alguna manera incluir sus demandas en este proceso. De la misma manera, algunas de las luchas claves, ¿cierto?, que gatillaron el estallido social, temas de pensiones, temas de salud, temas de educación, están quedando de alguna manera y respondiendo a todas estas demandas, a todos estos petitorios, ¿cierto?, que nacen desde estas distintas luchas para poder generar espacios de reconocimiento, por un lado. Tenemos ahora, por ejemplo, el derecho a la identidad consagrado, tenemos un reconocimiento de pueblos originarios, tenemos un reconocimiento del pueblo afrodescendiente, y desde ahí podemos ir construyendo, ¿cierto?, las transformaciones que requiere este país para poder hacerle frente a a este momento de crisis, de múltiples crisis a las que nos encontramos viviendo. Creo que los reconocimientos a las demandas y a todos estos grupos que han sido históricamente marginalizados, históricamente vulnerados, también es un primer paso en esta apertura de un nuevo ciclo político, que yo creo que Hassan decía, este es el comienzo, ¿cierto?, un proceso mucho más largo de transformación. Creo que el reconocimiento de todos estos grupos también nos permite encontrar espacios de autorrepresentación y poder trabajar
en los desafíos que tenemos en nuestras distintas comunidades, en nuestros distintos territorios, a partir de la autorrepresentación. Ya no tenemos que estar constantemente pidiéndoles o demandándoles a representantes que tal vez están desconectados de lo que vivimos en nuestro diario vivir, sino que ahora estamos reconocidos en la Constitución para poder trabajar nuestros desafíos de forma más o menos ya un poco más autónoma. Sí, yo creo que ahí tú das en el clavo, bueno, la autonomía de nuestros cuerpos, las mujeres también, reconocida por fin en la Constitución, así que yo veo por ahí también una parte muy positiva. Hay hartos comentarios, dice, por ejemplo, Gloria Galvez dice, apruebo de salida, firme y convencida. Julio Medalla dice, el único argumento de la derecha es decir que la Convención Constitucional es un circo, que lo viene diciendo desde el minuto 1. Olena dice, Pipe, qué rico verte acá, soy la Fran de CRC. Siempre ha sido demasiado bacán. Tu lucha por los derechos de las personas y por el medio ambiente ha sido increíble. Te mandaron un mensaje privado, Felipe. Oye, perdón, lo que pasa es que CRC cuando yo tenía 14 años era parte de un club de fans de Harry Potter. Si he sido nerd desde chiquito. No te creo. Y CRC es la comunidad de Chile a la que le mando un fuerte saludo, un fuerte abrazo, porque los nerds de Chile también somos políticos y todos estos procesos son parte de lo que nos construye como personas. Yo molesto a mi hija porque le gusta el K-pop. Le digo, tú y tus amigos revolucionarios. El otro día pasé por una cafetería que tiene como la temática de Harry Potter. Siempre hay fila afuera. Hay una pregunta súper concreta acá. Denis Garrido pregunta... ¿Quién es Voldemort en la convención? Esa es la pregunta. Hay tantos candidatos a Voldemort. Es cierto. ¿Saben si pueden votar los mayores de 16 en el extranjero? Ay, no sé. Es una pregunta interesante. Ese voto es voluntario. Claro, el voto es voluntario. Pero ojo, porque cuando tú estás en el extranjero, en condición de También residente, no de turista, tienes que hacer un proceso antes. Tienes que ir al consulado, registrarte, verificar tu domicilio. Si yo, por ejemplo, estoy de vacaciones en México y toco una votación como la del 4 de septiembre, no puedo votar. Sí. Porque no tengo residencia, no me inscrito en el consulado. Eso es bien interesante. Sí. Mira, a la distancia dice, es chistoso que en la Constitución del 80 no se hayan puesto de acuerdo en el preámbulo. Eran 7, creo, y pensaban igual, bien fresco para hablar de las dificultades de acuerdo en la actual convención. Toda la razón, efectivamente, me gustó ese comentario. Bueno, lo que pasa es que el preámbulo da cuenta del contexto en el cual se escribe la Constitución, ¿cierto? Habla del contexto, los procesos a partir del cual se construye. Entonces yo creo que tal vez pensando en cuánto perdura esta nueva Constitución, no era muy conveniente dejarlo explícito. Sí, claro. Tienes toda la razón. Muy interesante ese punto de vista. Mira, es que me gusta porque la gente empezó a recordar cuando se fueron a inscribir. Igual que nosotros con Rodrigo. Me dicen que no somos los únicos viejitos que se tuvieron que inscribir. En San Bernardo, al lado del Banco Estado, ahí estaba el CERVEL. Bueno, uno espera entonces. Yo también alcancé a inscribirme. ¿También? ¿Viste? Estefanía no es tan joven. Muy bien. ¿Te ves joven, Estefanía? Eso sí, muy bien. Podemos esperar que en este proceso de voto voluntario que los cabros vayan a votar así vestidos de Harry Potter, entonces. Pero bueno, feliz. Sí, van disfrazados de muchas cosas. Sí. La gente a votar, uno lo ve. Lo importante es la participación. O sea, vayan vestidos como quieran, pero voten. Exacto. Sobre todo ahora que es obligatorio el 4 de septiembre. Carolina Albornoz dice, mi mamá votó por primera vez para el sí y el no en el 88. Y Josefa Bastías dice, siempre nos juntamos con amigos para el conteo de votos y después nos íbamos cantando a juntarnos a la plaza principal. Eduardo Hidalgo dice, hay que articular una campaña del apruebo con urgencia. La derecha ha hecho mucho daño. Y quería leerles también por aquí que había un comentario que se me pierden porque son altos comentarios. Dice, aquí está, perdón, el que estaba buscando. Excelente, dice Camilo Ernesto Cantillana, dice, excelente iniciativa. Entre tantos ataques de los grupos de poder que no quieren cambiar nada, está bueno. El proceso constituyente busca
lo que divide a los chilenos, dice las últimas noticias con una foto de Voldemort. Voldemort, ahí está. Dice, excelente iniciativa. Entre tantos ataques de los grupos de poder que no quieren cambiar nada y las cientos de mentiras diseminadas por los medios empresariales, nuestro público muy feliz con esta nueva sección. Por supuesto que estamos ya en su segundo capítulo de Rumbo Colectivo. Y cada capítulo mejor que el otro. Exacto. Esto está como, no sé, como Stranger Things. Cada capítulo mejor que el otro, es como una serie esto. Y vamos a terminar absolutamente con la votación y una nueva constitución para Chile. Eso, estamos seguros que eso será así. Felipe. Sí, si me lo permiten, a mí me gustaría referirme un poco al comentario que había sobre la campaña del apruebo. Creo que es súper importante dejar en claro que hay periodos legales de campaña, ¿cierto? Que no son todavía. No obstante, hay mucho trabajo que nosotros podemos realizar. Y a mí me gustaría hacer un llamado a estar revisando tanto las redes de Rumbo Colectivo como la de otros centros de pensamiento, participar de organizaciones sociales y buscar a través de medios, a través de redes sociales, a través de sus territorios también y las conexiones que puedan tener, cuáles son los espacios de formación que hoy se están generando para conocer más sobre el proceso constituyente. Hablamos en un principio, lo hablamos la semana pasada también, que la convención ha tenido desafíos comunicacionales importantes. No obstante, desde la sociedad civil, nosotros hemos estado levantando contenido y hemos estado desarrollando capacitaciones, formaciones y vamos a continuar haciéndolo. En Rumbo Colectivo, en este momento, estamos trabajando junto a una iniciativa que fue inicialmente impulsada por Jaime Vaz y su equipo, que se llama A Constituir, donde vamos a estar levantando talleres de autoformación para la nueva Constitución. Y asimismo, estamos en alianza con otros centros de pensamiento en una red que se llama Aprobemos por Chile, que pronto va a estar sacando también elementos comunicacionales. Y la idea es que podamos trabajar en lo que nosotros, desde nuestros distintos espacios, hemos estado levantando la información, el seguimiento, el monitoreo y todo ese conocimiento que hemos ido de alguna manera acumulando en nuestros equipos para poder compartirlos con la ciudadanía y entregar información fidedigna para que eventualmente el voto sea informado. Como bien, aún no podemos salir a las calles a realizar campañas por los periodos legales, lo que sí podemos hacer es informar, desarrollar capacidades, crear divulgadores que puedan volver a sus comunidades y contarles a sus familias, a sus juntas de vecinos, en sus colegios, en sus universidades, qué es esta nueva constitución y por qué es tan importante votar o por qué es tan importante tener un voto informado al momento de que llegue el momento de votar. Qué bueno que lo dices, porque justamente es lo que estaba preguntando Lorena Brunet al decir, se supone que la campaña pagada es la prohibida, pero la que uno hace por redes sociales no. A todo esto, la derecha hace rato que está haciendo campaña pagada y no le pasa nada. Toda la razón, Lorena, así que por eso nosotros también estamos en esta senda, digamos, y estábamos mostrando ahí la página de Rumbo Colectivo a la que ustedes pueden acceder también, entrar y buscar todo lo que está contando Felipe, las capacitaciones, ¿verdad? Las gráficas, para compartirlas con quienes ustedes consideren pertinente, porque sí, porque cada uno de nosotras y nosotros y nosotras somos agentes de cambio en esto. Así que un abrazo para Felipe y Estefanía, muchas gracias por esta sección, nos vemos la próxima semana. Un abrazo, muchísimas gracias por la invitación. Que estén muy bien, chao, chao.